Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro video de este canal. En esta oportunidad tengo un invitado muy especial. Se trata de Pancho Prado Saona de la Escuela Unos Mundos de Quito, Ecuador, que viene a contarnos un poco sobre su escuela de tarot y también su enfoque terapéutico psicológico versus la manera como yo generalmente trabajo con el tarot, que es un tarot adivinatorio. Bienvenido, Pancho. Sí, gracias, Arturo. Estoy muy contento porque se dio este encuentro inesperado. Yo vengo para el Congreso Internacional de Tarot en Rosario, Argentina. Ahora estamos en Buenos Aires y bueno, yo sabía que Arturo vivía aquí en Buenos Aires y le escribí y le propuse y nos vimos y le propuse hacer un video, aprovechar esta conjunción, este encuentro para compartir enfoques distintos del trabajo con el tarot, ¿no? Entonces prácticamente estoy, digamos, lo primero, muy contento. Estoy con mucha, digamos, me siento muy estimulado en este momento para hablar sobre el tema porque ha sido yo le he seguido mucho a Arturo, ¿no? en sus videos y ahora parece como un regalo también habernos encontrado en esta ciudad. Claro, la vez pasada que nos encontramos, el domingo nos encontramos para tomar un cafecito y estuvimos charlando un poco sobre tarot, sobre los diferentes enfoques que nosotros trabajamos. Entonces Pancho me estaba contando de cómo maneja el tarot y bueno, yo le estaba contando cómo lo hago yo también, que como ustedes habrán visto en el canal, hago un tarot básicamente adivinatorio, ¿no? Que es como el enfoque de tarot que la gente por lo general busca cuando quiere una consulta de tarot para adivinar sobre el futuro, adivinar sobre eventos o situaciones que se van a desarrollar en el futuro y bueno, también en el presente, pero sobre todo las personas están buscando o buscan generalmente el tarot para saber cosas de futuro. En el caso del tarot terapéutico que maneja Pancho, pues la cuestión es diferente, o sea, porque no se trata tanto de saber qué es lo que va a pasar a futuro, sino más bien como conocer el presente para poder tener esas herramientas y poder trabajar y cambiar, obviamente, y condicionar, por supuesto, ese futuro. ¿Cómo es el enfoque de la tarosofía, Pancho? Bueno, tarosofía, digamos, es un concepto que llegó un poquito tarde a nosotros. Llevamos como unos 13 años de escuela en Quito. Todo es muy pequeño en Ecuador, como el país mismo, todo es muy pequeño. Entonces, hemos hecho cursos, seminarios en 13 años con poca gente, un máximo de 10, 12 personas. Bueno, que es un buen número, digamos así. Entonces, empezamos apoyados mucho por la obra de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa. Nos apoyamos mucho en su libro La Vía del Tarot. Digamos, pero algún momento, yo siempre pongo este ejemplo como con los cantantes, ¿no? Que algún momento tú, cuando eres cantante, imitas primero a otros, claro. Haces covers, que se llaman, ¿no? De canciones, cantas canciones de otros, y con el tiempo llega un momento en que tú tienes que empezar ya a hacer lo tuyo, o sea, comenzar a crear tus propios esquemas, tu propio enfoque. Y con Lucrecia Maldonado, que es la profesora y compañera que compartimos de escuela, antes de la pandemia, aproximadamente por el año 2000, ¿qué sería? 2016, 17, por ahí. Yo dije, ¿por qué no hacemos algo nuestro? O sea, realmente, ¿no? O sea, darle un enfoque. Y se cruzó por ahí en un mazo de los Carabeo una carta de publicidad que decía Tarosofía. Ah, cierto, sí. Que es una asociación internacional de tarot americana, me parece. Tarosofía, ¿no? En inglés, ¿no? Pero yo dije, claro, en español es tarosofía y me encantó porque dije, claro, el tarot como sabiduría. El tarot como libro de sabiduría. Entonces dije, esto es. Porque en la tarología de Jodorowsky y Costa, digamos, yo soy psicólogo junguiano, yo soy psicólogo clínico y analista junguiano, teníamos un enfoque bastante terapéutico. Pero lo que vimos con los alumnos de los cursos, por ejemplo, es que en las prácticas que hacíamos en los cursos, jugaban a ser terapeutas. Entonces comenzaban a aconsejarle en los ejercicios que hacíamos, comenzaban a aconsejarle al compañero, no, pero tú deberías hacer esto, yo veo aquí una especie como esto es un trastorno psicológico, o sea, comenzaron a patologizar y a psicologizar sin ser terapeutas. Entonces eso no me gustó mucho, porque también es como que les elevaba el ego, ¿no? Decían, yo sé, yo te recomiendo que hagas esto, mira, puedes hacer esto. Esta posición de poder que a veces ocurre en las profesiones de ayuda, ¿no? Entonces yo dije, a ver, esto de la sabiduría es mucho mejor. Porque todo el mundo tiene acceso a la sabiduría. No tienes que ser profesional, no tienes que ser un académico, no tienes que tener un diploma. El señor que barre la calle puede tener sabiduría. Obviamente, o un psicólogo, un terapeuta también. O sea, cualquier persona, la vida misma es sabiduría. Entonces dije, tarosofía es mucho mejor. Sí. Porque estamos aprovechando de la sabiduría del tarot, además, que es un libro de sabiduría. Para nosotros, el tarot es un libro de sabiduría.
antiguo, antiquísimo. Entonces el lector, el intérprete de tarot lo que tiene que hacer es aprender a descifrar los códigos, los símbolos, los signos que están ahí humildemente, ¿no? Digamos, aprender como un lenguaje, un alfabeto que tú, o un idioma que tú aprendes a traducir. Exactamente. Entonces yo no estoy poniendo nada mío, sino yo estoy traduciendo un lenguaje que está ahí inscrito en las cartas. Entonces Tarosofía nos pareció mucho mejor. Y otra cosa que además al comienzo nosotros decíamos, junto con Jodorowsky, la tarología, la tarosofía, el tarot terapéutico, el psicotarot, es un polo opuesto que la cartomancia y la adivinación. Sí puede ser un opuesto. Pero con los años yo me he dado cuenta que, además, gracias a los congresos de tarot también, que hay muchos enfoques, hay mucha gente de diferentes enfoques en los congresos, hay astrología y tarot, tarot terapéutico, cartomancia, constelaciones familiares y tarot, o sea, eso es lo bueno de los congresos, ¿no? Que tú ves como una infinitud de enfoques y que todos son respetables y que todos pueden ser ejercidos éticamente, ¿no? Porque a veces hay como la creencia de que la cartomancia es charlatanería. Exactamente. Y no necesariamente, pues, o sea, y una cosa que nosotros hemos aprendido a respetar con Lucrecia en la escuela de Unus Mundus es respetar a la gente que hace cartomancia, digamos, que lee el futuro, pero lo hace de una forma muy ética. Una vez conversaba con Charlie Ripoli de Córdoba y él me decía, yo sí me acerco al futuro, pero no como una sentencia de qué es lo que va a pasar, sino como alternativas que pueden darse. Y tal vez el consultante puede ver qué hacer, el tarotista le puede decir, bueno, si es que escoges esto, puede que pase esto, si es que escoges esto, puede que pase esto. Claro, como ver las tendencias, porque claro, ver una tendencia justamente se trata de ver cómo estoy parado yo hoy, para saber cómo voy a estar quizás mañana o pasado mañana, pero no dentro de 5 años, porque también es la otra cosa que pasa con esto del tarot adivinatorio, ¿no? En mi caso particular, que trabajo con el tarot adivinatorio, siempre le recomiendo a la gente que es mucho mejor consultar en un corto plazo, porque la idea justamente como yo lo veo del tarot adivinatorio es ver en corto plazo para saber qué puedo hacer y cómo anticiparme a los eventos y ver cómo los puedo cambiar. Pero si se pregunta, digamos, sobre una cuestión de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, realmente no tiene realmente sentido, porque es algo que está muy lejano en el tiempo y que está por fuera del alcance de las posibilidades que uno tenga para poder intervenir en ese futuro, ¿no? Intervenir con el libre albedrío también, ¿no? Porque esa es la cuestión, de que se ve una tendencia, pero no es que esas cosas están escritas en piedra y que van a pasar exactamente así como aparece con las cartas. Hay cosas que salen, sí, por supuesto, pero la idea con una consulta de tarot siempre es que sea enriquecedora para el consultante y que pueda de alguna manera ejercer su libre albedrío para modificar las cosas y hacerlas, pues, de la manera más coherente con su deseo también, ¿no? Entonces, eso es un tema interesante, ¿no? De ver la cartomancia a futuro, pero que sea un futuro de corto plazo, que sea un futuro en el cual el individuo puede intervenir y hacer acción en ese futuro. Y que tenga la responsabilidad de cambiar las cosas también hasta cierto punto. O sea, hay cosas que puedes cambiar y cosas que no puedes cambiar. O sea, hay que ver el límite entre eso, ¿no? Entre lo uno y lo otro, ¿no? Exactamente, claro. Ajá. Sí, muy interesante esto porque, claro, en la tarología, en la tarosofía, nosotros aprendemos a leer el tarot, cómo se interpreta un sueño, cómo se interpreta una fantasía, un síntoma, en la parte clínica de la psicología, digamos, en la interpretación, ¿no? Que, digamos, hay arquetipos, hay símbolos, gracias al azar maravilloso de la sincronicidad, de sacar cartas al azar sin mirar, sabemos que salen las cartas precisas que tienen que salir. O sea, eso es muy científico también. La ciencia ya lo ha probado, ¿no? No es la ciencia de antes la que aprueba esto, sino un nuevo paradigma científico en donde se da lo holístico, ¿no? Todo está relacionado. Entonces, si tú estás preguntando algo al tarot y sacas cartas, ahí hay una conexión significativa, ¿no? Exactamente. Una casualidad significativa, digamos así, un azar significativo. Entonces, eso es lo uno, ¿no? Y lo otro es que ahora con el tiempo estábamos pensando y digo, claro, hay un concepto de medicina y psicología que es el pronóstico, ¿no? También se usa en el clima, también se usa en ¿cómo se llama esta ciencia de los temblores y los terremotos? No sé cómo se llama. Cuando la gente pronostica, por ejemplo, que mañana va a llover,
o pronostica que tal vez si han habido temblores, tal vez en los siguientes días puedan haber más temblores. Claro. Pronóstico. En medicina se usa el tema del pronóstico. Por ejemplo, buen pronóstico, mal pronóstico. Esta persona, a veces le dan a la persona 3 meses de vida y a veces se muere ahí o se muere en 3 años. Sí, claro. O sea, los pronósticos pueden fallar. Pero como tú dices, son tendencias. ¿No? Hay un movimiento del pasado, presente al futuro que está entrelazado. Entonces, ahora esto es más nuevo para nosotros. Yo estoy tomando en cuenta eso. No como predicción, sino como tendencias y como un concepto que me encanta, que es el prospecto. Si tú te vas al pasado, es lo retrospectivo. Si te vas al futuro, es lo prospectivo. La prospección, por ejemplo, hay sueños prospectivos, que no es que te adivinan lo que va a pasar, pero te dan la tendencia. O sea, por ejemplo, un sueño donde tú sueñas de un edificio en construcción, por ejemplo. Ese es un sueño prospectivo, o sea, te muestra el sueño, te muestra un plan, algo se está construyendo en tu vida, ¿sí? Simbólicamente tienes que interpretarlo, ¿no? Entonces, los sueños prospectivos a veces adelantan eventos, pero no como una predicción, no como una precognición, sino como adelantan simbólicamente, digamos, imágenes de donde tú ves que algo se está dando. Entonces, eso me gusta porque también se ve un poco la tendencia al futuro, pero no literalizas, no dices, esto va a pasar como una sentencia, este año conoceré a mi pareja, entonces el tarot, el intérprete te dice, sí, vas a conocer a tu pareja y es un hombre que tiene ojos verdes y pelo castaño, o sea, pero así súper literal. Nosotros en la psicología profunda evitamos la literalidad y nos vamos al símbolo. Entonces, esas preguntas que el Jodorowsky mismo lo dice, ¿no? O sea, que te dicen, este año conoceré al amor de mi vida, o este año viajaré, o qué va a pasar con este trabajo en estos meses. O sea, las respuestas a eso hay que tomarlas con mucho cuidado, o sea, en nuestro enfoque, ¿no? Digamos, me imagino que en el tuyo también, ¿no? Entonces, una respuesta de sí o no la damos. Esto de que estás mencionando me recuerda mucho a la pregunta de si voy a viajar, por ejemplo, o cuando uno hace la lectura, digamos una lectura general, que si se ve, por ejemplo, un viaje. Eso realmente pues no es algo que ocurra recurrentemente, porque no es el caso de todo el mundo que todo el mundo esté viajando todo el tiempo, ¿no? Entonces hay ciertas predicciones que uno dice, bueno, si un inconveniente en el trabajo, va a pasar cierta cosa con tu pareja, un disgusto y esta cosa, pero el tema del viaje, por ejemplo, es una cosa como demasiado puntual. Entonces es como que a veces es difícil decirle a la persona como que bueno, vas a viajar porque aquí las cartas lo están diciendo. Y a veces, y fíjate que a veces como estamos hablando de este lenguaje simbólico, bueno, aquí saltándonos un poco del tema pasándonos un poco al Lenormand, que yo soy como muy tendiente a hacer la lectura predictiva con el Lenormand. El tema de la carta del barco, por ejemplo, la carta del barco no solamente significa un viaje, sino que también te puede estar hablando de negocios, porque es una carta de comercio. Entonces es una carta que tiene que ver con el dinero, es una carta que tiene que ver con los movimientos de dinero, con los pagos, todo lo que implica pues como la idea de comercio, ¿no? Teniendo en cuenta que el mazo es de hace 2 siglos, ¿no? Entonces la carta del barco justamente nos va a hablar de ese intercambio, ¿no? De mercancías que por supuesto tienen que ver con, que van a impactar obviamente en la economía de una persona. Entonces uno no puede saltar a la ligera y decirle, es que es la carta del barco, entonces vas a tener un viaje. Así no, porque es exacto, fijo, ¿no? Exacto, porque tienen que darse ciertas condiciones en la tirada también, y que por supuesto que la persona pueda asentir con esa predicción, porque esa es la otra cosa que estábamos hablando el otro día, de este tipo de lectura predictiva en la que te sientas y estás callado y la persona, el cartomante o la tarotista o la gitana o quien sea, te dice, mira, va a pasar esto, y te hace como una lista de eventos y una lista de cosas, pero que y es una lectura en la cual como que hay poca intervención de parte del consultante. Exacto. Que me estabas comentando el otro día, ¿no? Entonces, es un tipo de lectura que, bueno, es una forma de hacer una consulta, pero es súper importante también ver el punto de vista de la otra, de la persona, del consultante, porque al fin y al cabo la lectura es significativa para esa persona. Exacto. Entonces, cuando se hace esta lectura totalmente predictiva, que te sientas a escuchar, es como que es una retahíla de cosas, como lista de eventos o de situaciones que vas a vivir,
pero que no tiene en cuenta el punto de vista del consultante. Es como que te sientas calladito a escuchar lo que te digan. Entonces, y es muy diferente el enfoque, por supuesto, de Totalmente, la ¿no? Que claro, que tampoco es una hora de análisis psicológico, que el consultante tiene que solo hablar y hablar y hablar, tampoco. Aquí se da una dialéctica, ¿no? O sea, juntos, como estamos sentados nosotros en este momento, juntos vamos a desentrañar lo que vemos ahí. Y a veces yo empiezo una lectura, supongamos que se saca 3 cartas del arcano mayor, diciéndole al consultante qué ves ahí, para ver qué sale. Es como el test proyectivo famoso de la psicología, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú ves ahí? Y luego yo puedo irme metiendo ya para decirle, bueno, mira, esta carta tiene que ver con esto, tu historia sorprendentemente encaja también con la parte arquetípica, porque eso pasa, ¿no? A veces lo que el consultante dice, lo que ve, encaja con lo que significan las cartas, digamos, con este significado arquetipal que tiene el tarot. ¿Sí? Eso es muy interesante. Ajá. Esa es la tarosofía, ¿no? Pero, digamos, ahora, eso te digo, estaba un poco investigando este concepto del prospecto, porque hay sueños prospectivos, entonces dije, también puede haber un tarot prospectivo. En nuestro enfoque, en nuestro método, las cartas que te decía el otro día, ¿no? Las cartas que aparecen en el lado izquierdo vienen del pasado, eso ya todos lo dicen. Las que están en el centro están en el presente, en el aquí y ahora. Y las que aparecen en el lado derecho de la mesa se proyectan al futuro. Pero no necesariamente en nuestro enfoque como una predicción, sino como justamente esta tendencia, esta prospección. Y también me gusta mucho el pasado como el porqué de algo. Las cartas que salen al lado izquierdo te dicen la causa, el porqué. Ahí viene Freud, por ejemplo. La psicología freudiana es una psicología del porqué, ¿no? El psicoanálisis freudiano es un psicoanálisis del origen de los problemas, en la niñez, en los traumas, en la familia, el pasado, ¿no? Lo que se llama la etiología. Pero el enfoque junguiano se va al futuro, no como predicción, sino como el ¿para qué? Si tú tienes un problema, digamos, supongamos que te separaste de tu pareja, tú puedes ver el por qué. Entonces, claro, es un patrón que se repite porque mi padre se fue de la casa, entonces ahora la señora escoge parejas que le abandonan. Entonces, la repetición típica del psicoanálisis, ¿no es cierto? Como le llamaba Freud, la compulsión a la repetición. Que cosas que fueron dolorosas en tu pasado, el inconsciente las sigue repitiendo. Entonces, sigues conociendo personas parecidas, hombres fríos que te abandonan como tu padre lo hizo y pa. Pero en lo junguiano te preguntas ¿para qué? No solo por qué me está pasando esto en el pasado, sino para qué, o sea, ¿qué puedo hacer yo con esto para el futuro? ¿Sí? Entonces, ¿para qué me está pasando esto? Ahí las cartas te ayudarán a ver el para qué. ¿Qué es la dirección hacia el sentido que tiene el problema? A mí me gusta mucho esto del significado. Una de las mejores preguntas para mí, para el tarot, es ¿qué sentido tiene esto que estoy viviendo? Claro, ¿qué se puede aprender de esa situación? Para crecer, para evolucionar, porque esta cosa retrospectiva que es importante también, el por qué, es analítica, ¿no? Tú entiendes y dices, ahora entiendo por qué estoy haciendo esto. Pero lo que tú dices, ¿no? El para qué, en cambio, te lleva ya a un crecimiento. Esto es para tener más conciencia, para ser una persona más madura, para tener, digamos, no sé, para evolucionar hacia el futuro, el proceso de individuación junguiana, ¿no? Para ser una persona más completa, más íntegra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos movimientos usamos mucho nosotros en las lecturas, el por qué y el para qué, Freud y Jung. Sí. Me gustó mucho eso que estabas hablando del tema del pronóstico, porque claro, el pronóstico parte de la base del presente, porque tiene que tener en cuenta el presente. Y fíjate que se da mucho en la cartomancia adivinatoria esto de preguntar algo a futuro que como que no tiene ni pies ni cabeza. Yo a veces le digo a los consultantes es como que están tratando a veces de construir una casa por el techo y no por los cimientos. Entonces esto, por ejemplo, de si voy a conocer a una persona, y a veces las cartas te dicen no, porque también te pueden decir el por qué no lo vas a conocer. Y se da el caso a veces, y en muchos casos, de que alguien quiere conocer a su pareja, a su nueva pareja, o conocer a alguien especial en su vida, pero es una persona que no
tiene en su presente un contacto con personas, o sea, como que no se da la tarea de conocer personas, está muy encerrada en su casa y demás, entonces es como que está, como te decía, está construyendo la casa por el techo, porque si en el presente no tiene esa posibilidad o esa apertura de querer conocer personas, pues es poco probable que realmente pueda conocer a alguien interesante en su vida. Exacto, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tú puedes aportar? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para facilitar una tendencia, un movimiento que se está dando posiblemente, ¿no? Por eso yo, como te enseñaba el otro día, hay estas dos líneas, ¿no? La línea del destino y la línea del libre albedrío. Hay digamos, elementos que se están desarrollando sin que tú te des cuenta, como inconscientemente, que tienen que ver con tu destino. Por ejemplo, Jung decía, el destino es el carácter. O sea, en base a cómo está estructurada tu personalidad, ya está planteado un destino, porque esa personalidad que tú tienes está condicionada a actuar de tal forma, y esa conducta va a determinar los acontecimientos. Entonces, el carácter es destino, ¿sí? Pero al mismo tiempo eres libre, ¿no? Entonces, puedes también, en el tarot a veces vemos qué es lo que yo puedo hacer acá, y qué es lo que puedo cambiar, y qué es lo que no puedo cambiar. Como esa oración de la serenidad, no sé si has escuchado que les rezan los adictos, los pacientes adictos. La oración de la serenidad, creo que es de San Francisco de Asís, me parece, que es como le pides a Dios que te dé la sabiduría para distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar, ¿sí? Para saber la diferencia, ¿no? O sea, un poco entre lo uno y lo otro. Eso me encanta, porque hay cosas que uno no puede cambiar y otras que sí. Por ejemplo, en la pandemia, estábamos todos destinados a encerrarnos, destinados a limitarnos, destinados a, qué sé yo, a ser humildes ante una cosa tan inmanejable, ¿no? Pero al mismo tiempo hay gente que en la pandemia desarrolló cosas porque dijo, yo tengo que hacer algo con esto. Entonces fue más creativa o tomó decisiones que no había tomado antes, etc. Entonces a mí me gusta mucho esta mezcla entre lo que no cambias y lo que sí cambias. Que sería un poco una mezcla también entre cartomancia y tarot terapéutico. Porque no todo está en las manos del ego y no todo está escrito en el destino. Entonces es como una mezcla entre lo uno y lo otro. Eso me gusta mucho, ¿no? Fíjate que yo cuando hago la consulta normal, ¿no? La consulta de tarot, yo utilizo el tarot y uso el Lenormand. Porque me gusta mucho más usar el tarot para situaciones del presente. Es decir, como que estamos hablando de conocerse, el por qué, para qué, por qué estoy haciendo esto, por qué estoy repitiendo esto, o qué situación estoy viviendo en mi vida en este momento. Entonces yo arranco siempre una consulta con el tarot, con una lectura general, para ver cuáles son las energías, las situaciones de la persona en este momento, para arrancar, digamos, como con una base, ¿no? Para saber esta persona qué es lo que está atravesando en su vida, y aparte que es bueno, yo arranco con una lectura con la cruceta, que son 10 cartas, entonces es como bastante información de cómo está esa persona, cuál es la tendencia de esa persona, cuál es el origen de esta situación que está viviendo, y cómo después con el Lenormand se pueden ver cosas a futuro. Entonces yo prefiero utilizar mucho más el tarot para cuestiones presentes, cuestiones sentimentales, cuestiones energéticas, y el Lenormand más a futuro. Particularmente el Lenormand pues es un mazo como muy orientado hacia el futuro, entonces que es un poco diferente. Bueno, con el tarot también se puede ver por supuesto hacia el futuro, depende mucho de es que la herramienta, el tema es la herramienta es la misma, el tema es cómo utilizas esa herramienta. Exactamente. Pero claro, el Lenormand, a mí me gusta mucho el oráculo Lenormand. No sé cómo es Lenormand o Lenormand, siempre no sé cómo pronunciar. Pero yo tengo aquí, yo soy coleccionista, entonces tengo como unos 10 oráculos Lenormand. Le corté los bordes. Y me gusta porque es como sencillo, es muy, muy externo. O sea, digamos, es un libro, es un niño, una serpiente, un hombre, un ratón, un corazón. Entonces, para mí, digamos, desde el punto de vista psicológico, corresponde con la conciencia. Es como, digamos, el nivel consciente, que se relaciona con el mundo exterior, con el mundo objetivo, digamos, ¿no? con cosas que pasan dentro de ti, no dentro de ti, fuera de ti. Más bien el tarot lo veo como más psicológico, más interior, más simbólico. Es así, ¿no? Yo lo siento así. Entonces, claro, yo también a veces uso los dos mazos como complemento, ¿no? Generalmente, como tú dices, el Lenormand como la línea del destino, lo que no puedes cambiar, y abajo el tarot como, ahora, ¿qué puedes hacer? Y te acuerdas que vimos eso, y también la comparación entre el destino y el libre albedrío, cómo las cartas se conectan las unas con las otras en los dos niveles, es súper interesante.
Sí, súper interesante. Bueno, justamente lo que estabas mencionando esto del Lenormand es que es muy diferente el tarot porque el tarot es mucho más rico en símbolos. Entonces, con una carta de tarot puedes ver muchos aspectos de lo que está pasando, de un consejo, del por qué, del para qué. Mientras que con el Lenormand estás mucho más acotado y que necesitas combinaciones de cartas. Y para ver eventos externos sobre todo, porque es que no tiene la profundidad que tiene el tarot. Así es, totalmente. Entonces, en ese sentido son dos sistemas completamente diferentes. Claro, exactamente. Que no hay que tarotizar al Lenormand. Ah, eso es muy importante, sí, exacto. O sea, la luna del Lenormand no es la luna del tarot. Exactamente, exacto. La torre del Lenormand no es la torre del tarot. Además, en el tarot la torre se está desmoronando. En el Lenormand la torre está ahí nomás, ¿no? Sí. Entonces hay que saber, son dos. Es como, incluso yo lo veo como el Rider-Waite y el Marsella, a pesar de ser los dos son tarots. El uno es europeo, el otro es anglosajón, digamos. El uno es antiguo, el otro es moderno, pero son dos sistemas muy diferentes. O sea, el mago del Waite no es igual al mago del Marsella. Exactamente. A pesar de que pueden tener cierto parecido arquetipal, o sea, cierto arquetipo que es el mismo. Pero eso te decía, o sea, yo le veo al mago de Waite, por ejemplo, como un mago consagrado, un maestro consagrado. En cambio, el mago de Marsella es un principiante, un novato, una persona insegura que no sabe utilizar su potencial todavía. Entonces, eso también en estos mazos clásicos, ¿no? Como son Marsella y Waite. Nosotros enseñamos Marsella en nuestra escuela. Eso te iba a preguntar justamente. Sí, o sea, es, digamos, sobre todo el arcano mayor, pero tenemos un seminario de arcano menor que la gente, o sea, le deja también como con demasiada información. Son 56 cartas, o sea, es demasiada información. Pero sí, enseñamos Marsella, pero también estamos abiertos a que la persona después pueda irse por el mazo con el que se conecte, ¿no? Si es que es algo del sistema Rider-Waite, está bien. A mí, por ejemplo, me encanta el Waite y el Marsella. Yo uso los dos a veces. A veces tengo el arcano mayor de Marsella y las 78 cartas del sistema Waite. Por ejemplo, aquí tengo el mítico, el tarot mítico, que está basado en un sistema Waite-Smith. Entonces, son bastante complementarios. Para mí el Marsella es como más diplomático, ¿no? Es como es más ambiguo. Tú no sabes exactamente qué es lo que está pasando. El mago de Marsella no sabes realmente qué está haciendo. En cambio, tú ves el mago de Waite y dices, bueno, está haciendo un ritual qué sé yo, es mucho más claro, ¿no? Entonces, a veces uso los dos mazos dependiendo del consultante. Y a veces les pregunto a los consultantes, aunque no conozcan el tarot, ¿quieres una respuesta un poco más diplomática? Y uso el Marsella. ¿O quieres una respuesta un poquito más clara y puntual? El Waite-Smith. Entonces, siempre tengo yo Waite, Marsella y Lenormand en la mesa para, por si acaso, armar incluso una lectura multimazo. Claro. Como se conoce, ¿no? A mí me gusta mucho el tarot del Rider-Waite porque mezcla tarot y mezcla también este lenguaje de las sibilas. Porque tenemos ahí en los arcanos menores también estas ilustraciones que son de situaciones cotidianas. Exacto. Y creo yo también, además por la fecha del mazo, ¿no? 1909, y las sibilas europeas son del siglo XIX, 1800 y pico, de diferentes lugares. La sibila italiana, sibila francesa, sibila astrohúngara inclusive también. Hay un montón de sibilas. Lenormand era también sibila, ¿no? Bueno, las sibilas vienen siendo como evoluciones del Lenormand. Pero digo, la mujer, Mademoiselle Marianne. Marianne Adelaide Lenormand. Claro, una sibila en el sentido de pitonisa, ¿no? Como la mujer que se... Y claro, y justamente estas sibilas se popularizan gracias al legado de Mademoiselle Lenormand, ¿no? Que fue una figura muy importante en la Francia del siglo XIX. A quien se le atribuye justamente el mazo de Lenormand, aunque no haya sido su autora. Pero fíjate que volviendo a lo que te mencionaba del mazo del Rider-Waite, es que tiene ese lenguaje del tarot, tiene toda esa estructura de los palos, de las energías y demás, pero además tiene estas ilustraciones que hace que sea como mucho más amigable. Sí. Y fíjate que muy interesante, que no pasa en todos los casos, pero que te comentaba la vez pasada, que algunas personas que consultan, que tienen como la curiosidad de mirar qué es lo que está apareciendo en las cartas, porque no todo el mundo realmente se fija, la gente se identifica mucho con el Rider-Waite, sobre todo en los arcanos menores, porque como es tan concreto, es como que la persona te dice, sí, yo me siento de esa manera, a mí me está pasando esta situación, sí, estoy cuidando de una persona, estoy a cargo de alguien, ¿no? Un 6 de copas, por ejemplo. Entonces es muy interesante porque me parece que el tarot de Rider-Waite es muy accesible, y lo que te comentaba la vez pasada, es como que a la vez
parece ser muy superficial como algunos lo dicen, pero también es muy profundo. Muy profundo, sí. A mí me gustan los dos. Generalmente la gente como que se inclina hacia uno u otro, Sí. ¿no? Pero no, yo siempre tengo los dos a la mano porque son complementarios, distintos. Para mí no me gusta cuando le dan, por ejemplo, un significado, por ejemplo, dices 3 de espadas en weight. Sabemos que es el corazón con las 3 de espadas, el dolor, herida, aflicción. Y claro, el 3 de espadas de Marsella son solo las 3 de espadas, ¿no? Digamos. Claro. Pero hay muchos libros en donde le atribuyen los significados de Waite al de Marsella y eso no me gusta porque son 2 sistemas distintos de 2 épocas distintas. Entonces hay que aprender Marsella y hay que aprender Rider-Waite, ¿no? La mayoría de libros que yo tengo de tarot le ponen los significados de Waite al de Marsella. La mayoría. Entonces creo que es muy importante diferenciar los 2 sistemas, ¿no? ¿Con qué mazo estás trabajando? Entonces, si me sale un 3 de espadas en Marsella, no le voy a decir que es una herida, ni una aflicción, ni un dolor del corazón, sino le voy a decir que hay ahí un idealismo, que hay un fruto intelectual. O sea, me voy por la numerología evolutiva de Jodorowsky, que es la que usamos nosotros. Obviamente, en los 4 palos metiendo también elementos psicológicos, ¿no? O sea, como bien lo dice Jodorowsky, otra de las diferencias entre la cartomancia y la tarología o tarosofía es que no hay cartas buenas o malas. O sea, en muchas cartomancias, si te sale el diablo es una mala carta, si te sale la templanza es una buena carta. Incluso los intérpretes, los tarotistas dicen, ay, mira qué buena carta que te salió. O esta carta no es tan buena, ¿no? Incluso yo tengo un Marsella de Fournier, solo arcano mayor. Dice cartas positivas, cartas negativas y cartas neutras, como Lenormand más o menos. No, nosotros en Tarosofía, todas las cartas, incluso con el sistema Waite, tienen un polo positivo y un polo negativo, como los arquetipos. O sea, todos los arquetipos son polares, sombra, luz, todos. Entonces, ¿cuál es la luz del diablo? Pues una gran pasión, una gran creatividad profunda. El diablo puede ser una buena autoestima, ¿no? ¿Y cuál es la sombra del diablo? Ya sabemos, apegos, sentirte esclavizado, adicciones, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también es otra diferencia importante. Sí. No sé qué piensas tú. Bueno, con esto que estás mencionando y justamente con esto de la carta del diablo, de esta cosa del apego, pero además también de esto de la brujería o de la cosa oscura que te están haciendo, es una pregunta bastante recurrente en la consulta de tarot, ¿no? Si me hicieron algún trabajo de magia, si me hicieron alguna cosa, ¿no? Entonces me acordé de una vez que alguien me comentó una anécdota en la que se fue a tirarse las cartas y la persona que le estaba tirando las cartas empezó a sacar cartas, que no sé cuántas cartas habrá sacado, hasta que salió la carta del diablo y le dijo, sí, aquí te hicieron el gualicho. Entonces, claro, aquí te hicieron el gualicho. Obviamente que si yo empiezo a sacar cartas, en algún momento me va a aparecer la carta del diablo. Obviamente, claro. Y ese es el gran inconveniente que se da en el tema de la consulta de la cartomancia, es que se asocia mucho con esto de la charlatanería, ¿no? Exactamente. Sí, lamentablemente el tarot tiene mala fama, que ha sido prostituido desde la misma cartomancia. Yo te contaba, me he hecho leer muchas veces con adivinos, adivinas, y casi siempre leen igual. Nunca me he encontrado, será porque no he encontrado, no es que no existan, ¿no? Personas, digamos, que hacen cartomancia, pero lo hacen bien. Siempre la típica de que te envidian, hay gente que no te quiere, que te envidia, que no sé qué, o generalizaciones de que vas a tener problemas, o sea, ¿quién no tiene problemas? O sea, unas cosas muy generales, muy abstractas, que se aplicarían a cualquier persona, ¿no? Entonces es raro encontrar realmente una persona, o sea, yo sé que Arturo y mucha gente que he conocido lo hacen muy bien, digamos, o sea, son cartománticos, pero lo hacen bien, ¿no? Ahora, desde la cartomancia, mucha prostitución al tarot. ¿Para qué? Para negocio, para dinero. Desde la ciencia, el tarot ha sido subestimado, rechazado. Esto no sirve para nada. Esto no es científico. O sea, la ciencia, el paradigma científico te anula el tarot. Esto es superchería, juegos de azar, superstición, no tiene ningún valor. Y desde la religión ha sido satanizado. O sea, el tarot es cosa del diablo, el tarot es magia negra, son energías demoníacas. O sea, fíjate, desde la misma cartomancia de la ciencia y la religión, el tarot ha sido condenado.
Entonces justamente todo lo que estamos haciendo ahora nosotros desde la psicología, desde cualquier disciplina, es dignificar el tarot. Porque es un tesoro, es un libro maravilloso de sabiduría antigua que necesita ser respetado, tratado con ética, con profesionalismo. Yo he dado charlas en universidades acerca de la psicología y el tarot, ¿no? Obviamente hay gente que entiende y otra que dice, este está loco, ¿no? Es psicólogo y usa el tarot, está mal. Siempre va a haber el uno y el otro bando, ¿no? Claro. Pero esa es la misión que tenemos, ¿no? Salvar esta maravilla. Es como un libro sagrado. Exactamente, sí. Entonces no puede ser prostituido, ni condenado, ni satanizado. Y que tiene muchas maneras de estudiarse también, ¿no? Como que lo puedes estudiar, abordarlo desde la parte histórica. Si no quieres meterte, digamos, en el análisis profundo, o no quieres meterte de pronto en la cartomancia propiamente dicho, lo puedes estudiar como parte de historia, porque obviamente es un documento histórico muy importante. Es un legado para la humanidad. Sí, mucha gente se dedica a eso, ¿no? Estos maestros carteros también que hace, como Pablo Robledo, por ejemplo, que es argentino, ¿no? Son maestros que saben mucho de la historia del tarot, ¿no? Entonces, cuando ellos crean sus mazos, también están preservando una tradición. Exactamente, claro. O sea, no meten cosas... No es un tarot de autor. El Waite es un tarot de autor, porque es Arthur Edward Waite y Pamela Coleman Smith crearon juntos este mazo, son autores. Pero en cambio Marsella, por ejemplo, tú no sabes quién es el autor. Es como los cuentos de hadas. ¿Quién es el autor de Caperucita Roja? Mucha gente. Son leyendas que fueron pasando oralmente de generación en generación y en cada tiempo se añadieron cosas, se quitaron cosas. Entonces el cuento que nos llega ahora de Caperucita Roja, eso es una edición histórica de... ¿Cuánto tiempo estará? Y que no es solamente un cuento por arriba. Claro. Es de que está el libro del psicoanálisis de los cuentos de hadas. Exacto, muy bueno. Sí, hay otros junguianos también sobre los cuentos de hadas. Entonces yo creo que el tarot de Marsella es como los cuentos de hadas. O sea, tú no sabes quién es el autor. No hay el ego de un autor. No hay nadie que dijo voy a hacer mi tarot, como Waite, ¿no? O Mr. Crowley, el tarot de Todd, ¿no? Sí. Aleister Crowley, que quería hacer su tarot, claro, ¿no? Pero Marsella tienes la humildad de que no sabes de dónde salió. Y es muy interesante la historia del tarot de Marsella, que no sabes exactamente cómo nació. Hay muchas teorías por aquí y por acá. Entonces, eso me gusta a mí de Marsella, ¿no? Que no hay un ego y es como un producto colectivo, como los cuentos y las leyendas. Es como el folclore, digamos así. Los mitos, por ejemplo. Claro. Ajá. Pero bueno, también es importante Waite, ¿no? Era un gran ocultista y una persona que se metió en alquimia, en simbolismo. Muy interesante también. Recuerdo que el otro día estuvimos hablando sobre la manera como se hace la consulta de tarot y estábamos hablando sobre hacer la pregunta, que difiere mucho lo que me comentabas la vez pasada en las múltiples ocasiones que te has tirado las cartas, que te sientas y te dicen, mira que aquí estas cartas te dicen que te va a pasar esto, pero que no te dan el espacio como para poder expresar cuáles son tus intereses o cuáles son tus problemas para poder abordarlo con las cartas, que es una cosa muy diferente, ¿no? Porque si tiras las cartas y le dices a la persona lo que va a pasar, esa persona está asistiendo a una consulta de una manera totalmente pasiva. Entonces, considero yo, yo hago la lectura, digamos, adivinatoria, pero que sea una consulta activa, que la persona exprese qué es lo que quiere saber, por qué lo quiere saber, qué es lo que le está pasando. Ajá. Lo que yo te decía que se llama el contexto de la lectura, sí, ¿no? Que primero hay que establecer un contexto. Para interpretar un sueño, yo necesito saber quién es esta persona antes. Yo no puedo decir, le interpreto el sueño, su sueño significa esto, de la nada. O sea, para todo, en narrativa, en muchas cosas se necesita el contexto. Es por lo menos saber esa persona en que trabaja, tiene familia, tiene hijos, qué momento de su vida está atravesando, qué edad tiene, está en una crisis o no está en una crisis, se está divorciando. Entonces, eso es parte del contexto, ¿sí? Acaba de perder el trabajo, va a iniciar una maestría en otro país. O sea, esos eventos son parte del contexto y su vida. Yo les hago siempre preguntas, bueno, en la psicología clínica se hace toda una historia, ¿no? Pero digamos, si es solo lectura de tarot, yo sí hago un pequeño contexto. Me doy por lo menos 15 minutos iniciales para establecer un contexto claro. Y por lo tanto, la pregunta que hace el consultante es parte del contexto. Y tiene que ser una pregunta muy clara, muy concreta. Y no es que quiero saber que me hable el tarot, no. O sea, ¿qué quieres saber? ¿No? ¿Qué te está pasando? Y mientras más concreto, por ejemplo, es como estoy casada y ahorita acabo de conocer a un hombre que me movió el piso y no sé qué hacer, pues, muy concreto.
Ya tienes ahí un telón de fondo para interpretar. Claro, exactamente, exacto. ¿No? Eso sí, yo siempre insisto, y a veces hay consultantes, recién tuve uno que no podía enraizar su pregunta, concretar su pregunta, y cambiaba, decía, me preocupa, yo le decía, ¿qué te preocupa? Me decía, sí, el trabajo, la economía, y solo eso, no, pero también estoy sin pareja, o sea, como que se divagaba entre varias áreas de su vida, lo económico, lo amoroso, incluso lo existencial, a veces me siento muy solo, entonces tenías ahí un champús, como en Ecuador hay un plato que es una mezcla de cosas que se llama fanesca, una fanesca, cosas, una ensalada, donde no hay un contexto claro. Entonces yo sí me tomo el tiempo para establecer un contexto concreto, específico, enraizado en la cotidianidad, no cosas muy en el aire, ¿no? Y luego ya hacemos una lectura con cualquier método, entonces esas cartas se interpretan como telón de fondo en base a ese contexto, y la respuesta va a ser muy clara. Entonces eso también conversábamos. Eso me recuerda también a la pregunta de, a veces los consultantes preguntan si me voy a casar con esta persona o si este es el amor de mi vida. También que es otra de esas preguntas de si realmente vamos a estar juntos en el futuro y toda esta cosa. Pero a veces el consultante no, lo que estás comentando, que está como con esta confusión, como que no puede ver realmente cuál es su realidad. Y a veces me ha pasado con situaciones, con consultantes que preguntan este tipo de cosas cuando su realidad es que esa persona lo bloqueó, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea de mi consulta, por ejemplo, es verlo en el corto plazo, qué se puede hacer al respecto. Entonces hay que también, como que se trata con el tarot, obviamente, de la consulta, de ayudar y orientar a la persona. Por más de que seas un psicólogo, un terapeuta o simplemente un cartomante, la idea de la consulta de tarot es poder ubicar a la persona en ese contexto y cuáles son las herramientas que tiene a su alrededor y a su mano para poder llegar a donde quiere llegar, ¿no? Entonces, fíjate que a veces me pasaba esto que te decía de estoy bloqueado y quiero saber si para diciembre vamos a estar juntos como pareja y qué sé yo. Entonces es como que no es coherente tampoco con una cuestión de desarrollo lógico de las cosas, ¿no? Porque si ahora esa persona te cortó, terminó todo mal y qué sé yo, no puedes tampoco como pretender que automáticamente para diciembre ya estamos casados. Es como que no tiene una coherencia, ¿no? Entonces es importante también por eso hablar con el consultante para que también comprenda cuál es su situación y cuáles son las posibilidades realistas de qué puede hacer en el futuro, de qué puede hacer para cambiar su futuro, pero no soñar o divagar sobre ese futuro, porque puede ser obviamente simplemente una ilusión totalmente, que pasa mucho con las consultas. Las personas están a veces como se dice en Argentina, en una nube de pedos, no como que están como el 7 de copas. Ajá, viendo algo, están viendo lo que quieren ver, pero no están viendo la realidad. Exactamente. Y por eso, claro, en la última parte de la consulta de tarot que yo propongo y algunos lectores también proponen es, y psicólogos incluso, enraizar la interpretación en lo cotidiano, en lo real. La interpretación de un sueño, por ejemplo, que no se quede como una linda interpretación. Ah, qué bien, ¿cómo sabe el psicólogo? ¿Cómo sabe el tarotista? De mitología, de tarot, de simbolismo. Sino que esas, digamos, revelaciones que ha dado la lectura, ¿cómo las aplicas concretamente en tu vida cotidiana? Entonces, la última parte de la sesión es, veamos tareas prácticas para, ya sea el sueño o una lectura de tarot o cualquier interpretación, ponerlas en práctica, que empieces a ponerlas en práctica. Una tarea podría ser, por ejemplo, en base a una lectura, que el consultante aprenda a poner límites, aprenda a decir no cuando no quiere, que se conecte con sus deseos y diga, esto no quiero, y pueda expresar no me da la gana, no quiero hacer esto. Porque hay gente muy complaciente que no quiere hacer, pero por complacer dice que sí y se traga el no, ¿no? Por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, mucho más concretas, como escribir, actuar, hacer una llamada, o sea, llevar la interpretación del tarot a la realidad de la vida cotidiana. Eso es muy bueno, y la última parte de la sesión yo dedico un poco a eso, para ver cómo aplicar en la vida el tarot. Perfecto, sí, está buenísimo lo del concepto de tarot Sofía, porque es la Sofía, el conocimiento que incorporo a mi vida a través del tarot. Exacto, la sabiduría del tarot. Y yo le digo, cuando a veces leo el tarot, digo, vamos a ver qué dice el maestro. El tarot es un maestro, es como un anciano sabio, este arquetipo del anciano sabio. Es un anciano sabio, y muy humildemente vamos a preguntarle, y hay que preguntarle solo una vez. Si tú vas a un anciano sabio, interesante ese tema que estás abordando allí, el cuándo consultar cada cuánto.
Claro, porque, o sea, imagínate que tú vas a un anciano sabio a preguntarle algo. Entonces vas y le preguntas y te da una respuesta, sea la que sea. Bueno, ya. ¿Para qué tienes que regresar? ¿Para qué tienes que volver a preguntarle ahí mismo, ese momento otra vez? Para ver si te dice lo mismo. Hay gente que le quiere probar al tarot, ¿no? Ya me contestó. Ahora preguntemos otra vez a ver si me sale lo mismo. No, es una sola vez. Una sola vez, exactamente. Y claro, y si ya hemos visto, digamos, la lectura, la aplicación de la lectura, yo les digo, vente en unos 3 meses. Para que haya un tiempo en donde la persona elabore, asimile, concientice, ponga en práctica. Y cuando yo le digo, cuando cambien las cosas, me llamas y vemos otra lectura para reencauzar la vida, ¿no? Pero no hay que tenerle respeto. Yo creo que una falta de respeto es seguirle preguntando. Hay gente que se hace adicta al tarot. Entonces, sí. Mi papá, por ejemplo, era súper adicto al tarot. Tenía su edad, casi 80 años. Y cada vez que yo iba me decía que le lea. Por ejemplo, iba cada 2 días a la casa, me decía que le lea el tarot. Dije, no, yo ya le leí el domingo. Esperemos por lo menos 8 días. O sea, no, otra vez y otra vez. Y para preguntar cosas diferentes. O lo mismo, o sea, que estaba mi papá, por ejemplo, estaba en una depresión, entonces él quería que el tarot le diga qué hacer para salir de su depresión. Pero el domingo ya lo leímos, ya vimos. Entonces pongan en práctica eso. No, otra vez quería la misma pregunta, no. Entonces hay que poner límites. Cuando yo pienso en eso, me acuerdo de la Pitia del oráculo de Delfos. Que no es como hoy que dices, me tira las cartas por Zoom y ya está. No, había que ir hasta el lugar. Exacto. Había que caminar días para llegar al lugar. Y no ibas a caminar días para preguntar una cosa banal. Ibas a preguntar algo profundo, porque no te ibas a caminar X cantidad de días pasando por valles, por montañas, que inclusive podrías llegar a ver llegar al oráculo y que de pronto no te podía atender, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Como que cuando se vaya a consultar el oráculo, o sea el tarot, sea el Lenormand, sea el tipo de cartomancia que sea algo que sea realmente totalmente relevante y que sea una herramienta para poder entender una situación y ver qué puedo hacer con esa situación. Pero algo que sea como más profundo también, ¿no? Porque ese es el tema de la banalización también del tarot, ¿no? De que yo quiero saber si me va a llamar, quiero saber si tal cosa, quiero saber y todo rápido. Y como tú dices, eso de tomarse el tiempo, que ahora ya no hay, porque ahora hay tarot online. Sí. Antes teníamos que ir al tarotista y coger tomar un bus. Le vamos a dar el pi. Tomar un bus, claro, como el subte y media hora de camino y después llegar a mí me tomó llegar donde Arturo, por ejemplo, como 1 hora y cuarto ahora. Entonces, eso tiene alma, no tiene como sentido, es parte de la peregrinación pero ahora todo es tan rápido, incluso las lecturas de tarot son rapidísimas y no se dan el tiempo para asimilar las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también hay que preservar el alma del tarot. Claro. Y el alma del tarot es, digamos, esta sabiduría, este corazón, estas emociones que ponemos en este trabajo, ¿no? Que no sea una cosa mecánica, automática, como esas lecturas de internet, ¿no? Que no hay nadie ahí en una computadora que te está leyendo las cartas exactas al azar y los significados están ya todos ahí listos, ¿no? Entonces, una de las propuestas de la tarosofía es también dotar de alma la lectura de tarot, que sea algo vivo y que realmente te ayude, te sirva y salgas mejor de lo que llegaste en cada consulta. Uh-huh. Porque a mí me han llegado pacientes como psicólogo que se han ido donde estas brujas o brujos de centro comercial, que hay mucho en Ecuador, por ejemplo, en centros comerciales hay un lugar donde venden cosas esotéricas y por ahí atrás te leen el tarot. Uh-huh. Y te hacen un trabajito también de magia. Claro. Entonces, mucho negocio, pero han llegado personas destrozadas. La bruja me dijo que mi marido me está traicionando. Entonces, ¿qué hace con esa información? No ayudas. Esto es una profesión de ayuda. En inglés, helping professions. Medicina, psicología, asistencia social. El tarot tiene que ser una profesión de ayuda. O sea, la persona tiene que salir mejor, tiene que salir con una imagen más clara, con una herramienta, con algo que le ayude a resolver sus problemas. Uh-huh. Porque si es que le dices cosas, tragedias que van a pasar y cosas fatalistas, no le estás ayudando, le estás destruyendo la vida. Yo creo que es parte de la ética también eso, ¿no? Sí, exactamente. Sí. O sea, no se trata de predecir eventos futuros a diestra y a siniestra. No, a ver, si es que voy a hacer una predicción, a ver, ¿qué va a pasar? Antes de decirle, tengo que pensar.
le va a ayudar. ¿Cómo una predicción o una prospección, como te decía, del futuro le puede ayudar a un consultante? ¿Para qué le voy a decir lo que va a pasar? ¿No? ¿Qué piensas tú de eso como cartomántico? Mira que a veces cuando la lectura no es nada favorable, yo creo que es importante saber manejar esa información, pero uno tiene que hacerlo de manera delicada y constructiva. Porque la lectura puede ser negativa, ¿sí? O sea, algunas veces salen muy bien, la gente quiere que las cosas salgan bien, ¿no? Pero a veces no salen bien. Pero entonces hay que saber también ayudar a la persona por fuera de lo que te dicen las cartas también, ¿no? Porque además que el hecho de trabajar con muchas personas te da como mucho, te enriquece mucho de experiencias, de pronto no propias, pero sí de otros. Y que en realidad lo que vemos en el tarot es como un conjunto de experiencias de la humanidad. Entonces, a través de esas múltiples lecturas que haces durante meses, años o el tiempo que te dediques con el tarot, si las cartas no son favorables, tienes el conocimiento del tarot como para, y por lo menos cuando aparecen las cartas desfavorables, sacar un consejo, ¿no? Porque si es negativo, entonces, bueno, la respuesta no está buena, pero vamos a ver qué se puede hacer con esto, por qué pasa esto, o para qué pasa esto también, ¿no? Entonces, ¿qué te aconseja el tarot para cambiar esta cosa, ¿no? Porque si no es favorable de esta manera, pues tienes que buscarle como la vuelta para verlo de otro punto de vista también. Y a veces también lo malo, esto de bueno y malo también es relativo. Porque hay cosas que aparentemente son malas, que a la final terminan siendo buenas después. O sea, eso también hay que ver, la relatividad del bien y el mal. De grandes crisis salen grandes cambios. De grandes dolores salen a veces grandes concientizaciones. O sea, eso de bueno y malo también es como, no, o sea, si salen los ratones de norma, o sea, sí, hay una cosa que no ayuda ahí, no sé cómo interpretan los ratones, como algo que carcome, sí. ¿no? Pero a lo mejor eso también es importante que tú lo veas, o ya sea para evitar que pase eso, o también a lo mejor tienes que pasar por eso, para aprender algo. Sí. Entonces a mí no me gusta categorizar las cosas como buenas o malas. Hoy fue un mal año, este año fue malo, ese otro año fue un buen año. A veces yo siempre tengo un lema que dice, la tragedia de hoy es la bendición del futuro. O sea, porque se aprende mucho de las grandes crisis, de los grandes sufrimientos. O sea, al final todo es para bien, por más doloroso que sea, al final todo es para bien, para crecer, para ser mejores. Todo lo que pasa es aprendizaje, bueno o malo. Claro. Que aparte de lo bueno o malo es interpretación de uno. Exactamente. Porque el otro día estaba viendo un librito que me regalaron de un manual de Epicteto que decía, no hay cosas buenas ni malas, es la interpretación que uno hace de los eventos, de las personas, de las circunstancias, de todo. Entonces no es que esa persona me está hiriendo a mí, no es que yo estoy interpretando que esa persona me está hiriendo a mí también. Además, desde el hemisferio izquierdo el que interpreta las cosas así. Entre opuestos, bueno, malo, pensamiento blanco-negro, bueno, malo, bonito, feo, ¿no? O sea, pero el otro hemisferio, digamos el derecho, que es el hemisferio artístico, puede darle la vuelta, como tú dices, a las cosas, ¿no? Relativiza las cosas. Y la realidad yo creo que es así, es relativa, es paradójica, no puedes decir o esto, ¿no? O sea, que es las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que para ser un buen profesional de psicología, de tarot, hay que meterse en todas estas cosas que estamos hablando. No solo estudios, no solo leer libros, no solo practicar, sino también estas sutilezas del lenguaje, de la práctica, para tratar de no lastimar al consultante y que realmente puedas ayudarle y que se lleve algo que salió en la lectura. Y que se lleve para reflexionar, no como una solución mágica a sus problemas, sino como que esa persona pueda seguir reflexionando. Es como una medicina que sigue actuando ahí, ¿no? Durante los tiempos que no nos vamos a ver, eso va a seguir ahí trabajando en su interior. ¿Sí? Sí, yo lo que noto también mucho con muchos consultantes es como que quieren encontrar en el tarot una respuesta automática. Y es como que quieren, y lo que yo una vez comentaba con unos consultantes, es como que ¿en qué situación estás? ¿Estás bloqueado? O sea, que yo decía, calculemos que estás en un 30% de esta relación amorosa porque la cosa no está bien. Hubo un pasado que estuvo más o menos bien y tal, pero tu realidad hoy es que estás bloqueado por esa persona que no quiere saber nada de ti. Y tu pregunta es si en 2 meses vamos a estar en el 100%. Y yo le digo, pero ¿cómo vas a pasar del 30 al 100%? Exactamente. No es lógico, no es coherente y no es posible, no es real. No. Eso hay que tomar en cuenta, no alejarse de la realidad, ¿no? No alejarse de la realidad, claro. Ajá.
Yo como psicólogo también veo eso, ¿no? O sea, me ha servido mucho a mí la psicología para entrar en el tarot. Es como que se aplican las mismas leyes psicológicas en el tarot, en mi enfoque, ¿no? Eso me ayuda mucho. O sea, las personas que son terapeutas y trabajan con tarot tienen un gran aliado ahí en la psicología. Porque sí, el tarot es psicotarot, es tarot terapéutico, pero también en la psicología profunda, por ejemplo, la junguiana, por ejemplo, que yo profeso, el tarot es arquetípico. Como decía Arturo, son problemas universales de la humanidad los que están representados ahí, y eso es arquetípico. Lo arquetípico es lo universal, no importa en qué cultura nazcas. Todos tenemos una concepción de madre, una emperatriz, por ejemplo, que está justo aquí. Una emperatriz es una cosa universal, o sea, puede ser esquimal, argentino, colombiano, ecuatoriano o francés. Todos tenemos una noción de lo materno, lo que contiene, lo que sostiene, lo que nutre, lo que te da seguridad, ¿no? Todo eso. Entonces, sí, es psicológico, pero también es filosófico, es universal, arquetípico. Porque lo que pasa, lo que se ve en el tarot es lo que le pasa es que en realidad todos vivimos las mismas cosas. Exactamente. Todos vivimos exactamente las mismas experiencias. Unos más jóvenes, otros más grandes, a destiempos, lo que sea, pero todos vivimos exactamente las mismas cosas. Entonces no es que el tarot sea una cosa mágica, demoníaca, qué sé yo. No, el tarot simplemente demuestra todas las posibilidades de la vida de cualquier persona aquí o en la otra parte del mundo, de ahora, dentro de 100 años, hace 200 años. Entonces por eso es que el tarot funciona. Exacto, es justamente el inconsciente colectivo y sus arquetipos, ¿no? Claro, y es interesante cómo lo individual a veces es una ficción. Mi vida, mi época, mi camino, mi destino, como tú dices, todos vivimos lo mismo. Joseph Campbell, no sé si los... Ay, me encanta. El mitólogo. Él dice, hay un solo mito, es el monomito, que es el viaje del héroe. Exacto. ¿No? Por ejemplo, no solo en el tarot mítico griego que tengo aquí, en todos los tarots y naipes, el único viaje de la vida es el viaje del héroe. O sea, todos tenemos que enfrentar cosas, obstáculos, adversidades, encontrar aliados, superar problemas, encontrar cosas de mucho valor, rescatar un tesoro, llegar a una meta, luego regresar a enseñar lo que has aprendido. O sea, todo eso es parte del camino del héroe, ¿no? Entonces es el monomito, quiere decir que todos vivimos, como tú dijiste, la misma vida, con diferencias culturales, temporales, históricas, pero en el fondo, y el tarot es eso. Entonces es una herramienta maravillosa, atemporal y espacial, ¿no? Es el inconsciente colectivo en barajas. Exactamente, es genial, sí. Sí, ¿no? Ahí estamos. Pancho, para terminar, ¿qué nos recomendarías como para meternos un poco en esto de la tarosofía? ¿Qué autores o la página de tu escuela o cómo es el programa de tu escuela para meternos en la tarosofía? Bueno, pueden entrar en la página de Facebook de Escuela de Tarosofía Unus Mundus. Es el único nombre que van a encontrar. Está en Quito, Ecuador, aquí en Sudamérica. Eso por nuestro lado, pero digamos, si quieren entrar en la tarosofía, estudiar, por ejemplo, a Jung, puede ser, o autores junguianos que han escrito libros de tarot. Sally Nichols con su Jung y el tarot, que es muy, muy buen libro, a pesar de que solo estudia el arcano mayor. Pero hay muchos. Karen Hamaker, no sé si ubicas de esta autora, es una norteamericana que escribió un libro en español, se llama El tarot como autoconocimiento, algo así. No me acuerdo el nombre en inglés, pero ese es muy buen libro con el Rider-Waite, pero le da el significado psicológico. La misma Rachel Pollack, que ha escrito Los 78 grados de sabiduría, son 3 tomos muy, muy buenos. Es bastante psicológico también, ¿sí? Vi que había otra escuela de tarosofía, no me acuerdo si era en Colombia, en algún país latinoamericano, que también lo llaman tarosofía, ¿no? En Instagram encontré la tarosofía también ahí. Y es un chico muy culto que estudia alquimia, mitología, psicología junguiana y aplica eso al tarot, ¿no? Entonces, cuando decimos tarosofía, realmente es una cosa muy filosófica. Y sí, para terminar, o sea, digamos, a veces la pregunta más trivial también esconde una cosa muy profunda, ¿no? Esa pregunta trivial de se va a ir mi hija, se va a ir de la casa. Pregunto si mi hija este año se va a ir de mi casa. Es una madre que pregunta si su única hija va a dejar el hogar. Esa pregunta que parecería un poco como... ¿sí?
esconde tal vez un problema filosófico que tiene que ver con la soledad existencial de esa mujer, con su crisis de mediana edad, qué sé yo, con un montón de cosas que hay que profundizar. Entonces, el aspecto filosófico del tarot es lo que se suma al psicológico, ¿no? Al decir tarosofía, incluye lo terapéutico, pero también incluye lo filosófico. Las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿El sentido de la vida? ¿Qué es la muerte? La soledad existencial, todos estamos solos. Ese tipo de cosas están debajo de las preguntas, a veces las preguntas que parecen más superficiales, ¿no? Entonces con la tarosofía indagamos. Hay un libro que vi afuera, de Rider-Waite, de Anthony Amaro. Ah, sí. Es muy bueno, que se recomienda también un español que escribió el tarot Rider-Waite. El tarot Rider-Waite se llama así. Que no solamente es el tarot Rider-Waite, sino que es un recorrido histórico desde los primeros tarots, pasando por el Marsella y terminando con el tarot Rider-Waite. Obviamente que en la última parte del libro ya tiene como esta vertiente más psicológica, porque obviamente en el siglo XV no teníamos la academia psicológica precisamente. Exactamente, entonces es un libro muy interesante porque nos muestra ese recorrido histórico, cómo ha sido desde un inicio filosófico, porque viste que está el tarot de Manteña y hay una cantidad de tarots históricos. Sí. Entonces nace como un libro filosófico en cartas, y después va evolucionando. Entonces el tarot está vivo, como decías antes, ¿no? Porque es algo que se va enriqueciendo a medida que pasa el tiempo, a medida que lo aborda un determinado autor o determinada cultura también. Totalmente, claro. Entonces eso sería la tarosofía, y las personas que quieran investigar, pues es dotarle al tarot de la profundidad del alma. Esa sería la tarosofía, ¿no? Más allá de la psicología, no solo con la psicología, sino con los temas fundamentales de la vida que aborda la filosofía. Genial, de verdad que me encantó esta charla. No teníamos pensado justamente cuáles eran los puntos que íbamos a abordar con este video, pero dijimos, bueno, sentémonos a charlar a ver cómo hicimos el domingo que nos encontramos, que nos tomamos un cafecito y charlamos largo y tendido. Entonces dijimos, bueno, juntémonos a charlar y lo que salga espontáneamente, y la verdad que el video ya llevamos una hora de video y nos pusimos a charlar, y muy interesante todo esto que estás hablando. Variedad de temas, ¿no? Sí, ahorita ni siquiera me acuerdo todos los temas que hemos hablado, pero ya hay que volver a ver el video. Hay que volver a ver el video. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias, Pancho, por estar acá. Ha sido una gran oportunidad que estuvieras acá en este video, para poderlo compartir con el canal, para que nos cuentes de qué se trata todo esto, y para ver otro enfoque diferente a lo que vemos generalmente en las redes sociales, en YouTube y en los otros, digamos, como redes de difusión del conocimiento del tarot, para mostrar que hay algo más también, no solamente preguntarle al tarot qué cosas van a pasar, sino que hay toda una cuestión detrás de todo esto, una cuestión filosófica, psicológica, histórica y de todo. De todo artística. Artística también, claro. Totalmente. También gracias a ti por recibirme aquí en tu espacio. Y gracias a la vida también por estas conjunciones que se dan en la vida, ¿no? Estos viajes donde te encuentras con personas que jamás pensaste conocer. Muchas gracias, Pancho. Gracias a ti.